¿Qué dice la primera? Lo más importante, que me parece que me olvidé de ponerlo, pero vamos a hacer... Sigamos con la clase. Entonces, vamos a inventarnos valores de B. B cualquiera. Lo más importante de los valores de B que nos vamos a inventar tienen que ser mayores a 1. Entonces, ¿qué valor de B nos puedo inventar? Ángel, ¿qué piensa Ángel? ¿Qué piensa Daniel? ¿Qué valor uno puede ser? Dice ahí 2. ¿Qué 2, otro? 3. 3, por ejemplo. ¿Cuál más puede ser? 7, el 8, el 9, cualquiera. Ahora, si yo pillo la calculadora, fíjese lo que pasa. Vamos a venir por acá. Veamos, si yo hago el primero, logaritmo, el 2 y arriba el 1, me da 0. Ahora, si yo bajo, en vez del 2 lo cambio por un 3, me da 0. Si yo el 3 lo cambio por un 7, me da 0. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Sea el número que sea acá abajo, si acá arriba, vamos a poner a pintarlo, acá hay un 1, la respuesta siempre va a ser 0, 0, 0. Eso dice la primera. Entonces, sea la base que sea, 2, 3, 4, 5, si acá hay un 1, acá hay un 1, acá hay un 1, la respuesta es siempre 0, 0, 0. Fácil la primera. Vamos a hablar de la segunda. La segunda sí usar la otra calculadora, para que nadie se ponga celosa. Esta, usando el cambio de base. Entonces, veamos ejemplos. Los ejemplos que nos tenemos que inventar siempre tienen que ser con la base mayor a 1. Entonces podemos poner, por ejemplo, logaritmo de 3 en base 3. Logaritmo de 4 en base 4. Logaritmo de 5 en base 5. Eso dice la propiedad, con base mayor a 1. ¿Qué pasa acá? Usando el concepto de cambio de base, ¿no? Si ponemos logaritmo de 3 en base 3, esto a mí me da 1. Si pongo acá logaritmo de 4 en base 4, eso a mí me da, por tal igual, me da 1. Voy a usar la otra. Si pongo acá logaritmo de 5 en base 5, eso me da 1. Entonces dice la propiedad, siempre que, pone acá, que las bases sean iguales, o sea que este número sea el mismo que este número, la respuesta siempre es 1, independientemente del valor de b que me invente. ¿Vos bien hasta ahí? Está fácil las propiedades, pero hay que entenderlas, porque después cuando hagamos el ejercicio, si esto no lo entendemos, no vamos a poder hacer ninguno. Póngame que sí, póngame que no, por el chat. ¿Ah? Bien, ahí está, sí. Vamos a esta, vemos que dice esta propiedad. La propiedad, vamos acá, no está, pero va un paréntesis, se lo agregamos. B elevado a la 1 sobre B. Eso es lo que dice la propiedad. Entonces dice la propiedad siguiente. Sea B un número cualquiera. Vamos a ponerle, por ejemplo, 2. Si acá está como fracción, o sea, como un medio, debería la respuesta ser menos 1. Vamos a poner otro, 3. Si está como fracción, debería ser menos 1. Vamos a poner acá otro 4, que me estoy quedando sin espacio. Esto debe ser menos 1. Lo vamos a probar. Vamos a probar con esta, logaritmo, vamos a poner un 2, acá vamos a poner un medio, y vamos a poner menos 1. Bien, vamos a hacer la otra, o con el cambio de base, logaritmo, vamos a poner un tercio, siempre primero el argumento, siempre pongo el argumento, y después pongo la base. El argumento, lo que está entre paréntesis, dividido en el logaritmo de la base. Esto me sigue dando menos 1, y vamos a hacer el último, el logaritmo del argumento, que sería un cuarto, dividido en la base, que sería 4. Da menos 1. Bien. ¿Qué pasa a veces cuando uno hace esta ejercitación? Hago un comentario. Por ejemplo, hay veces que este ejercicio, que lo hemos hecho muy bien, voy a hacer un comentario, en esta calculadora, especialmente la 9582, ese ejercicio correcto sería el logaritmo. Pero la otra que está más piola, esta. Acá. Este de acá, que acá lo hemos hecho muy bien, el cambio de base. Bien hecho sería logaritmo de 64 dividido en el logaritmo de base, que sería 2. ¿Estamos bien? Que es justamente lo que hemos hecho ahí, da 6. Algo mal hecho es poner así, logaritmo 64 dividido en 2. O sea, sin este logaritmo que se ve acá. Eso es lo único que puede ser que no les esté dando el número. Que me ponen esto. Logaritmo de 64 dividido en 2 directo. Eso es lo que estaría mal. O sea, olvidarse esto cuando aplico el cambio de base. Cuando apretan igual, fíjense que les da un número nada que ver. Tengan cuidado con el cambio de base. Recuerden que es el logaritmo del de arriba dividido en el logaritmo del de abajo. Hay que agregar este logaritmo. Tengan cuidado en el cambio de base. No me quería olvidar de eso. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos acá con las propiedades, con la propagation.
me queda esta. Vamos a ponerla así, bien grandecita. Bueno, seguimos con las propiedades. Las propiedades que tenemos que ver ahora es la del producto y de la suma. Seguimos con el concepto donde la base tiene que ser mayor a 1. Dijimos, la base tiene que ser mayor a 1, que decimos mismo el machetito, antes de comenzar la clase, y los valores de los argumentos tienen que ser mayores a 0. Pues justamente, ¿qué pasa? Que cuando yo aplico el logaritmo de 0 no existe. Por eso sí o sí los argumentos tienen que ser mayores a 0. Me tira error en la calculadora. Bueno, entonces, ¿qué dice acá la propiedad del producto? La propiedad del producto dice lo siguiente, que el puntito, que es el por, se transforma en suma. Dice que en el producto de los logaritmos se convierte en la suma de los logaritmos. Eso es lo que está diciendo. Y por otro lado, acá dice que la división se convierte en resta. Eso es todo, eso es lo que dice. Está fácil. Bueno, yo voy a decir ahora en adelante la palabra distributiva, pero está mal dicha la distributiva. La distributiva es cuando tenemos es respecto a la suma y la resta. 2 por x va a quedar 2x, 2 por 3, 6. Eso es la distributiva. Es con respecto a la suma y la resta. Yo lo voy a decir a partir de ahora, pero estaría mal. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para este ejercicio? Hay que hacer una distributiva. Entonces sería logaritmo del primero más logaritmo del segundo. Esa es la manera de hacer el ejercicio. Entonces sería, vamos a poner un ejemplo, logaritmo en base 2, x por z, ¿no? Entonces sería logaritmo del primero, esto se transforma en suma. Sería logaritmo del primero más logaritmo del segundo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Y podemos también trabajar con números. Por ejemplo, vamos a poner 4 y 3. Entonces sería logaritmo del primero, ese es porque se transforma en suma, por logaritmo del segundo. Recordemos que esa base se mantiene, ¿sí? Esa base vemos acá que se mantiene y se mantiene. ¿Dudas ahí? ¿Me ponen que sí o me ponen que no por el chat? Yo lo veo fácil, pero ¿cómo lo ven ustedes? Pónganme, chicos. Bien, seguimos. Vamos a esta de la división. ¿Qué dice acá? Dice, cuando hay una división se transforma en resta, pero sería distributiva, logaritmo del de arriba menos logaritmo del de abajo. Eso es lo que dice la regla. O sea, logaritmo en base 2, vamos a ponerle xz. Cualquiera, ¿no? Entonces sería logaritmo del de arriba menos logaritmo del de abajo. Z. Está fácil, está fácil. Vamos a ponerle ahora con números. Realmente nosotros siempre trabajamos con letras, con números no, pero bueno, es como para darle otro ejemplo. Entonces acá, vamos a poner un numerito. Vamos a poner acá 4, 3 sobre raíz de 10. Poner, ¿no? Entonces sería logaritmo del de arriba menos logaritmo del de abajo. Y termino. Calculadora, calculadora y me da un número entero. ¿Por qué les digo que siempre trabajamos con letras? Porque yo esto lo puedo hacer en la calculadora directo. Y no me hace falta hacer este proceso de convertirlo o de desarmarlo. Entonces, la profe generalmente utiliza este proceso. Les cuento que hay un truquito para hacer todo en la calculadora. Bueno, seguimos. Seguimos con las propiedades. ¿Dónde estamos? ¿Dónde perdí? Blog. Acá. Bueno, hay que ver ahora las reglas de potencia. Me queda por ver la regla de potencia. Decir el truquito. El truquito lo voy a hacer cuando hagamos la pruebita del modo. Porque vamos a hacer la propiedad. De todas maneras, el truquito no es como, oh, qué locura. Es como para zafar. O sea, tengo la propiedad completa, no sé cuál es la que tengo que aplicar. Entonces, con el truquito lo hacemos por completo, un 100% de calcular, pero es muy largo el proceso. Porque hay que reemplazar la A, la B, la C, la D. El truquito siempre con calcular. Bueno, veamos qué dice acá para ya terminar el 37. En el 37 dice lo siguiente. Dice, cuando el argumento, que sería m, está elevado a una potencia, una k de constante, pasa para adelante multiplicando. Eso es lo que dice. Y me queda así el ejercicio. Entonces, por ejemplo, si dice logaritmo en base b, pongámosle x a la 4, en base b no, en base 2, x a la 4, la propiedad de potencia me permite pasarla para adelante. Entonces va a quedar 4 logaritmo de 2x. Nada más que eso. Vamos a otro. Por ejemplo, vamos a poner logaritmo de x3 a la u medio. Ponele, ¿no? Entonces, el u medio pasa para adelante. Termino. Eso es todo. Nada más.
Ojo que no tiene nada que ver con el concepto de derivada, que algunos ya lo han visto conmigo el año pasado. La derivada es el mismo concepto, pasa por delante y el resto 1, pero nada que ver con estas propiedades logarítmicas. Cosas diferentes. Después vamos ya a ver marcar la diferencia. ¿Qué dicen estas reglas? Esta regla nosotros básicamente no vamos a usar nunca, pero bueno, tiene que estar. Dice lo siguiente esta regla. Dice, ese logaritmo es igual a este logaritmo siempre y cuando las bases sean iguales y los argumentos también lo sean. O sea, que este m sea igual a este n, que justamente lo dice acá a la derecha. Entonces, si las bases sean iguales y los argumentos son iguales, vamos a decir que los logaritmos también lo son. Nada más.